Continuamos. Lugar. El lugar de interposición del recurso analizado es el correspondiente a la sede del órgano que dictó la resolución que se impugna. ¿Sí? Conforme 450. La apelación se interpondrá por escrito ante el juez que dictó la resolución. Y salvo disposición, de todo el tiempo. Salvo disposición en contrario, el plazo para interponer el recurso de apelación es de 3 días contados de la notificación de la resolución recurrida. ¿Sí? Lo fijan en cambio en 5 días los códigos de Santa Cruz y Tierra del Fuego. Sí, la provincia de Buenos Aires también. Lo que ocurre es que ya debe estar, no solo indicar los motivos, sino también fundamentado. Cotejamos, salvo disposición en contrario, dentro del plazo de 3 días. Forma. La ley requiere respecto al recurso analizado la autorización del lenguaje escrito, pero admite también la interposición mediante diligencia. Esta última se halla configurada por la constancia en la cual se consigna la declaración formulada por el recurrente en la que expresa su voluntad de impugnar la resolución de la que se trata e indica los correspondientes motivos. La oralidad actuada constituye por lo demás el único modo viable cuando se recurre una resolución adoptada durante la etapa instructoria en el curso de una audiencia. Acá lo que nos dicen es, dentro de los plazos de 3 días, porque hay causas de tanta complejidad que el juzgado otorga un plazo superior. El recurrente debe además indicar los motivos del recurso. ¿Sí? Acá el 450 se deberán indicar los motivos en que se base bajo sanción de inadmisibilidad. Si bien el 438, en cuanto dispone que los recursos deberán ser impuestos bajo sanción de inadmisibilidad en las condiciones de tiempo y forma que se determinan con específica indicación de los motivos en que se basen, figura entre las disposiciones generales del Código Procesal Penal de la Nación y es por ello también aplicable a los recursos de reposición, aclaratoria, casación e inconstitucionalidad. Solo respecto del recurso de apelación funciona sin otro aditamento formal. La norma transcripta no alude en efecto a la fundamentación del recurso, que debe eventualmente llevarse a cabo ante el tribunal de alzada, sino solo a la específica indicación de los motivos, vale decir, al sucinto señalamiento de las discrepancias del apelante en razón con los puntos resueltos por el juez de primera instancia. El sucinto señalamiento de las discrepancias del apelante en relación con los puntos resueltos por el juez de primera instancia. Me han declarado inadmisible un recurso, he ido en queja a la Cámara y confirmó la inadmisibilidad porque en el apuro he expuesto como motivo que la resolución recurrida es arbitraria y viola el principio de legalidad y un par de cosas más. Y me han dicho que es demasiado amplio. ¿Sí? Por lo tanto es inadmisible. En este orden de ideas se ha resuelto que por motivos debe entenderse la causa móvil que en el caso concreto llevan a la parte a ejercer la facultad recursiva, de suerte tal que el recurrente anticipe los motivos de sus agravios o indique los razonamientos en que el juzgador haya apoyado su decisión que se reputen desacertados, o aquellos elementos conducentes que ha omitido considerar, señalándolos mínimamente. De allí que el recurso se haya declarado inadmisible si el impugnante se limita a manifestar que la resolución no se ajusta objetivamente a las constancias de autos. Muy genérico. O a señalar que aquella le ocasiona gravamen irreparable.
propio de un recurso de apelación civil. Apelo porque la resolución me causa un gravamen irreparable. Yo utilizo la expresión, utilizaba la expresión, o acá utilizo la expresión, un gravamen insusceptible de ser reparado con ulterioridad. Trámite inicial. Bueno, acá, ahora seguimos con trámite inicial, pero he señalado algunas cosas. Las censuras a la resolución constituyen la médula de la motivación, pero deben estar determinadas en razón de que el ordenamiento procesal no se limita a exigir del recurrente la indicación de los puntos de la decisión que fueran cuestionados, sino que requiere la específica mención de los motivos que le dan sustento. Mucho menos, desde luego, la mera invocación del artículo 180 del Código alcanza para indicar cuál es el agravio o motivo por el que se interpone el recurso de apelación, donde se expresó asimismo que los motivos del recurso de apelación se diferencian de los fundamentos porque en los primeros concurre la indicación de una censura determinada y la enunciación de las razones que la justifican, mientras que los segundos son, en cambio, las memorias explicativas de los motivos. Tras observar que la exigencia formal de una fundamentación hubiera resultado demasiado rigurosa como condición de admisibilidad para todos los recursos, sobre todo en el de la apelación, porque su cumplimiento obligaría al recurrente a efectuar ex ante y en un término angustioso toda explicación razonada acerca del agravio, expresa Jan con referencia a los puntos en el Código de Córdoba, requiere formular el acto de interposición y que equivale a los motivos a que alude el artículo 438 del Código Procesal Penal de la Nación y ordenamiento concordante, que la exigencia formal solo pretende que el impugnante haga indicación de un tema o más censuras de la resolución atacada, censuras que determinan el ámbito del agravio. Determinan el tema decidiendo, digamos, sobre qué se va a decidir en Cámara. Lo limitan. Después podemos incorporar otros motivos. ¿Sí? Uche, me olvidé esto. No, fuiste. Haga la indicación de una más censura el límite del ámbito legal y por consiguiente el límite del recurso. En consecuencia, ya no basta decir en que determinan en una demanda de protesta apelo, sino que será necesario decidir, por ejemplo, que el hecho investigado no se cometió o no lo fue por el imputado o que el hecho no encuadra en una figura penal o que la calificación jurídica dada al hecho es incorrecta. Pronunciamiento sobre la admisibilidad del recurso. Interpuesto recurso de apelación, el juez de primera instancia deberá pronunciarse sobre su admisibilidad, sin emitir juicio alguno, por lo tanto acerca del acierto o error de la resolución impugnada. ¿Sí? Nada de esto. Remisión del expediente. En caso que dicho pronunciamiento sea positivo, el de admisibilidad, debe el juez disponer de oficio la remisión de las actuaciones al tribunal de alzada inmediatamente después de la última notificación. 452. Las actuaciones serán remitidas al tribunal de alzada inmediatamente después de la última notificación. Como árbitro destinado a evitar la interrupción del periodo instructorio, la norma agrega que si la remisión del expediente entorpece el curso del proceso, debe remitirse copia de las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante, y que si la apelación se produce en un incidente corresponde remitir solo sus actuaciones, o sea, las piezas que lo integran. En todos casos, sin embargo, el tribunal de alzada puede requerir la remisión del expediente principal. Entonces, seguimos con el 452, cuando la remisión del expediente entorpezca
el curso del proceso, se elevarán copias de las piezas relativas al asunto, agregadas al escrito del apelante. Si la apelación se produce en un incidente, se elevarán solo sus actuaciones. En todo caso, el Tribunal de Alzada podrá requerir el expediente principal. Acá ya empiezan las modificaciones. Emplazamiento. En la misma resolución, mediante el que se concede el recurso y se dispone la remisión del expediente o de las piezas de este que corresponde, el juez de primera instancia debe emplazar a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada en el término de 3 días, a contar desde que las actuaciones tuvieran entrada en aquel. Si el tribunal tuviera asiento en un lugar distinto al del juez de la causa, el emplazamiento será por el término de 8 días. Artículo 451. Esto se eliminó. A ver. Derogado. Emplazamiento. No existe más. Justificación. Vamos a leer la justificación de algo que ya no va más, pero bueno, vamos a ser prolijos. Hacemos un poco de historia. Le pido disculpas. Si se repara en el hecho de que la mayoría de los ordenamientos que se adoptaron en mayor o menor medida al primitivo Código de Córdoba, incluido naturalmente el nacional, imputan a la comparecencia del recurrente al Tribunal Superior durante el periodo de emplazamiento al efecto consistente en la deserción del recurso. Se impone el interrogante relativo al fundamento justificación de esta etapa intercalada en el curso del procedimiento impugnativo. ¿Sí? En el ámbito doctrinal la solución no es pacífica. Claridad Unión se pronuncia en el sentido de que aquella exigencia de reeditar la declaración de voluntad de impugnar no significa una innecesaria redundancia y que la comparecencia del recurrente a mantener la impugnación ante el órgano judicial funcionalmente compete para conocer el trámite de grado en nada perjudica el regular desenvolvimiento del trámite ni los intereses de la parte, alegando que, en cierta medida, estos se ven favorecidos cuando el proceso debe desplazarse a diversa jurisdicción, por cuanto permite proveer más eficazmente la defensa. Son varios, sin embargo, como se verá más adelante, los inconvenientes y eventuales perjuicios que genera la institución misma del emplazamiento, tal como ha sido legalmente diagramada, y no alcanza tampoco a percibirse cuál es el concreto beneficio que, una vez interpuesto y concedido el recurso, aquel puede reportar a los impugnantes. El raciocinio objetado solo tendría validez frente a la hipótesis contemplada en el artículo 855 y siguiente de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, de que el emplazamiento se encuentre simultáneamente destinado a obtener la comparecencia del recurrente, personación y formalización de la impugnación, pero carece de toda fuerza persuasiva cuando la referida etapa solo cumple la primera de estas funciones y solo se traduce por ende en la necesidad de emitir una manifestación de voluntad tendiente a mantener el recurso concedido por el Tribunal Inferior. En oportunidad de cometer el artículo 451, Levene, Casanovas, Levene, Hortel, por su parte, luego de recordar que el significado del emplazamiento consiste en que el recurrente ratifique su voluntad de recurrir y de mantener la impugnación, agregan que a través de aquel los interesados tienen tiempo de reflexionar acerca de los supuestos agravios y sus mejores derechos, y sobre los fundamentos de la resolución apelada, desistiendo del recurso en caso de convencer. Resulta, sin embargo, obvio que, por una parte, no me de modo algún motivo razonable en virtud del cual deba asumir la carga de ratificar una voluntad ya expresada inequívocamente en la oportunidad de interponer y motivar, y de fundamentar en el supuesto de casación el recurso, y que, por otra parte, no solo es periodo suficiente de reflexión en que la ley otorga para interponer los recursos, sino también el que transcurre hasta la celebración de la audiencia para informar, en caso de que el recurso de apelación, y que concede a fin de desarrollar o ampliar los fundamentos de los motivos en el caso de recurso de casación. De allí, de acuerdo con la opinión de los autores citados, pareciera elegirse
al emplazamiento más que una forma de facilitar el ejercicio del derecho de defensa en una suerte de medio disuasorio para los recurrentes de proseguir el trámite de la impugnación. Las consideraciones precedentemente expuestas conducen a compartir la opinión expresada por Chiara Díaz en cuanto afirma que no vemos razones técnicas ni prácticas suficientes para darle categoría de tácita diserción de la apelación en incumplimiento de la presentación ante la alzada, manteniendo el recurso dentro del plazo del emplazamiento, porque ello es, en definitiva, una confirmación innecesaria de un acto de impugnación expreso, lo cual nos parece sobreabundante y, con este alcance, constitutivo de un exceso ritual desproporcionado, al tener como secuela en este contexto la pérdida de instancia de impugnación. Tampoco puede vacilarse en suscribir la conclusión de Almeida, quien, al comentar el artículo 490 del Código de Poder, expresa que el mantenimiento solo se expresaba como recaudo instrumental inútil, pues parecía irrazonable que generase la deserción la falta de su debida atención, y en cambio que no produjese ese efecto la omisión de fundamentar el recurso de alzada. Debe, en consecuencia, entenderse que en una sala política legislativa aconseja decididamente la modificación del artículo 453, 464 y 465 del Código Procesal Penal de la Nación y su reemplazo por otras normas que transformen en facultativo para el recurrente el mantenimiento del recurso y reserven el emplazamiento para la posibilidad de adhesión a aquel, o que directamente sustituyan la orden de emplazamiento por la exigencia de constitución de domicilio dentro del radio de la sede correspondiente al Tribunal Superior, cuando fuera diversa al órgano judicial del acuo. El acuo es el juez de grado, ¿sí? El juez de primera instancia. Conforme a lo dicho, el emplazamiento desapareció, ¿sí? Cómputo del plazo. Aparte de demostrar inutilidad, tal como se debe estructurar la institución del emplazamiento, genera dificultad práctica adicional derivada del hecho consistente en que, conforme a una curva comprensión literal del 453 al que remite en materia de casación, el plazo de emplazamiento debería comenzar a computarse desde el momento en que el auto tuviera entrada en el tribunal de alzada o de casación. No es fácil inferir que ello entraña la necesidad de que los interesados, una vez notificados de la concesión de recursos, concurran diariamente al tribunal ad quem superior para cerciorarse si el expediente ingresó efectivamente a las oficinas de aquel y, en caso afirmativo, en cuál de sus salas quedó radicado, siendo claro que esa engorrosa pesquisa, sumada a la brevedad del plazo legal y a la grave consecuencia que trae aparejada la eventual incomparecencia ante dicho tribunal al solo fin, para colmo, de reiterar una voluntad ya expresada, no resulta fácilmente conciliable con un adecuado y fluido ejercicio del derecho de defensa. Conciliar con un adecuado y fluido ejercicio del derecho de defensa. Le comento que las cámaras están integradas por salas, ¿sí? Cada sala por 3 jueces. Algunos tribunales de alzada no permanecen indiferentes frente a la apuntada circunstancia y con correcto criterio que se hizo eco en un justificado reclamo profesional por vía de superintendencia, resolvieron que el término de 3 días del artículo 451 debe computarse a partir del día siguiente de ser notificado los recurrentes de la radicación de la causa en la sala sorteada. A tal punto, este tribunal se hicieron cargo de la inutilidad del emplazamiento de la Cámara Federal, sin perjuicio de lo resuelto con carácter general sobre la forma de notificar la orden pertinente, adoptó el teramento consistente en recibir los escritos de mantenimiento del recurso aún antes de que arribe el expediente, para agregarlo a este cuando se produzca tal eventualidad. Tal inquietud, sin embargo, no logró incidir en el criterio del Código Nacional, CNCP, pues en la causa Echegaray, aquella no solo
refrendó la comprensión estrictamente del artículo 451, sino que restó toda eficacia al mantenimiento anticipado que efectuó el recurrente, ya que, a juicio de este tribunal, tal actitud no es susceptible de suplir la exigencia legal encaminada a exteriorizar la vigencia de su interés ante el tribunal revisor para habilitar la instancia casatoria. Más allá, sin embargo, de dicha instancia, se indica que la interposición del recurso como acto provisto de aptitud para decidir en forma directa o inmediata en el desarrollo del proceso e inaugurar nítidamente, con efecto suspensivo, una nueva secuencia procedimental, parece ostensible que el mencionado precedente, en cuanto desechó con fundamento de una mera razón temporal la operancia de una clara manifestación de voluntad, comportó un exceso de rigor formal incompatible con la plena vigencia del derecho de defensa. A raíz del recurso extraordinario deducido contra la sentencia dictada por la Sala Segunda del Código Nacional CP, con fecha tal del 93, causa Valcárcel, en lo que se estableció una doctrina análoga a la precedentemente comentada, la Corte Suprema, a través de un voto minoritario de Molineux, Cormo, Fay, Petracchi, Bosser, expresó que en los considerandos cuarto a noveno del fallo citado con fecha en 1995, que el Código Procesal Penal de la Nación establece que, concedido el recurso de casación, se emplazará a los interesados para que comparezcan a mantenerlo ante el tribunal de alzada, a cuyo fin contarán con un plazo de 3 días, a contar de las actuaciones que hubiera entrada aquel. Dispone también que si no compareciese del apelante y se produjese adhesión, se declarará desierto recurso y que el fiscal de Cámara debe manifestar en su caso si mantiene o no el recurso que hubiera deducido el agente fiscal o si adhiere al interpuesto a favor del imputado, para lo cual se notificará en cuanto las actuaciones sean recibidas. Que surge de auto que, tras ser notificada la defensa de la concesión del recurso de casación, el tribunal oral elevó la causa a Cámara. Practicado el sorteo de ley, fue designada la sala que debió conocer, que dispuso aguardar el transcurso del plazo establecido en el artículo 451 y notificar al fiscal de Cámara en los términos del 453, manifestando por este que no adhería al recurso interpuesto y habiendo vencido el plazo de 3 días desde que las actuaciones fueron recibidas en alzada sin que la defensa lo hubiese mantenido, esta dispuso declararlo desierto. Y continúo, seguimos con la historia, pura historia. Que el acuo, juez de primera instancia, con una falta de elegancia denominado inferior, en cuanto consideró que el ingreso al expediente de la Cámara no debía notificarse mediante cédula, excluyó la aplicación al caso del artículo 161 del Código Procesal Penal sin dar razón plausible para ello. En efecto, este establece como regla general que los términos correrán para cada interesado desde su notificación, que deberá practicarse mediante alguna de las formas contempladas en el artículo 142 y siguiente. Que su consideración resultaba particularmente importante en el caso, pues si bien es cierto que la garantía de la defensa no ampara la negligencia de los litigantes, la falta de noticias sobre el ingreso de los autos para la alzada la compromete seriamente, a poco que se advierta que la omisión de mantener el recurso al provocar su detención priva al interesado de manera definitiva de la oportunidad de acceder a la única instancia de revisión sobre los puntos regidos por el derecho común, la solución inaceptable en materia criminal, ámbito en el que, como ha señalado esta Corte, deben extremarse los recaudos que la garanticen plenamente. Que asimismo este tribunal ha resuelto que aquella no se reduce al otorgamiento de facultades para el ejercicio del poder de defensa, sino que se extiende, según los casos, a la provisión por el Estado de los medios necesarios para que el juicio al que se refiere el artículo 18 de la Constitución Nacional se desarrolle en paridad de condiciones respecto a quien ejerce la acción pública. Paridad de condiciones o principio de igualdad de armas.
y quien debe soportar la imputación mediante la efectiva intervención de la defensa. Desde este horizonte el criterio consagrado por la Cámara tampoco resulta consistente, pues más parece dirigido a entorpecer que a facilitarla, estableciendo una carga a la comparecencia de la tribunal para determinar el momento del arribo de la causa, que no surge claramente impuesta por las normas procesales y que no se justifica mediante la invocación efectuada por aquella de razones de celeridad y economía procesal que es cierto, debe presidir la actividad de los jueces, han de subordinarse en su aplicación a la garantía examinada, que en síntesis, así interpretar la disposición del Código Procesal Penal resultan lesivas a la garantía de defensa en juicio. En virtud del expuesto, cabe concluir que lo decidido guarda nexo directo e inmediato con la garantía constitucional que se invoca como vulnerada, razón por la cual corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad. No obstante, en la sentencia recaída en 1996, Basilio, a la disidencia de la causa de Barcasel se sumó el voto del juez Vázquez y aquella pasó a ser la doctrina mayoritaria de la Corte Suprema. A través de una adecuada valoración de dicho orden, dicha doctrina vino a atemperar en ponderable medida los efectos de uno de estos ritos caprichosos a que aludió la Corte Suprema en el célebre precedente de fallos Colalillo, receptando en las incidencias de apelación y casación una generalizada y justificada inquietud profesional íntimamente vinculada, como queda dicho, a la preservación de la garantía constitucional a que se ha hecho referencia. Y bueno, tiene una serie de citas, pero como ya dijimos, el 451 en el año 2008 fue derogado. Hacemos un vueltecito.